Soy Darinel Becerra, director editorial de Logistic News, un órgano, una revista digital especializada en logística y en comercio exterior, comercio interior. Y el día de hoy estamos con un personaje del comercio exterior, un profesional. Visitó el sexto encuentro de comercio exterior sur-sureste organizado por COMCE. Y bueno, muchísimas gracias. Quiero presentar a Kenneth Smith Ramos, experto en comercio exterior, y es un gusto platicar contigo pues sobre algo que sucedió recientemente, hace un día, que se llevaron a cabo las elecciones en Estados Unidos y pues pone obviamente en contexto todas las relaciones comerciales. Hablemos de las relaciones comerciales. De cara al triunfo virtual del señor Trump, ¿cuáles son las perspectivas reales comerciales y de inversión en el contexto del nearshoring en México? Y de una vez, ¿hay verdaderos riesgos arancelarios para México con el triunfo del señor Trump? Bueno, antes que nada, Daniel, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Es un placer platicar contigo acerca de este tema, digamos, tan importante para nuestro país, que fue el resultado de las elecciones en Estados Unidos y que podemos esperar, sobre todo en materia de la relación bilateral, enfocada sobre todo en el TMEC y la relación comercial. Sin duda, el triunfo del ahora presidente electo Donald Trump establece una serie de retos importantes para la relación en materia comercial, pero también en materia de temas fundamentales de política exterior, como los temas migratorios y la seguridad. Temas de seguridad, narcotráfico, migración. De hecho, fueron temas más prevalentes o más presentes en la campaña, en los discursos de campaña del presidente Trump, que inclusive los temas comerciales. Pero lo que vimos en las últimas semanas antes de la elección en Estados Unidos es un recrudecimiento de los mensajes de Trump en torno a México, en el sentido de no hacer suficiente, en su opinión, para frenar la ola de migrantes que transitan hacia Estados Unidos, no hacer suficiente en materia de combate al narcotráfico, y empezó a hacer algo que fue parte de su playbook, por así decirlo, de 2017-2018, que fue mezclar los temas comerciales con los temas de política exterior. En su último discurso de campaña, un día antes de la elección, señaló que a menos de que México tomara medidas drásticas para contener la migración, para hacer algo en materia de seguridad y narcotráfico, pensaba incrementar los aranceles de todos los productos que exporta México a Estados Unidos. Hay que leer esto de alguna manera como, por un lado, amenazas de campaña, cuestiones que no necesariamente se van a cumplir en esos términos que él está marcando durante un discurso de campaña, pero también hay que entender que ya tenemos experiencia con Trump en su primer mandato. Es decir, a Trump le gusta poner sobre la mesa posturas extremas, muchas de ellas, es decir, en la negociación del TMEC ponía 15 o 20 temas que mencionaba que eran extremadamente urgentes para Estados Unidos, con el objeto de presionar a la contraparte y tratar de obtener al final de cuentas 2 o 3 temas que sí son prioritarios en realidad. Aquí vamos a ver yo que una repetición de esa dinámica. Obviamente, si Estados Unidos tomara la decisión unilateral de incrementar los aranceles, pues sería violatorio del tratado. Estados Unidos no puede hacer eso a menos de que haya pruebas. Si se trata de productos agrícolas, de que hay un riesgo a la salud, de cualquier otro producto, tendría que haber un estudio, un análisis, investigación por parte de Estados Unidos de si hay o no prácticas desleales. Pero simplemente con los argumentos que esgrime Trump no puede incrementar los aranceles de manera unilateral sin violar el tratado. Entonces ahí es donde México tiene que desarrollar una estrategia sólida, firme de negociación. Hay que entender que en 2026 se trata de una revisión, no es en automático una renegociación. El acuerdo dice que se va a revisar cómo está operando el tratado y se pueden hacer recomendaciones sobre cómo mejorar su operación. Pero hay que estar preparados si Estados Unidos, sobre todo cuando el presidente Trump pide reabrir el tratado. ¿Qué postura va a tomar México? ¿Cuáles van a ser los temas principales que debe México buscar obtener de esa discusión? Y yo creo que eso va a empezar a partir de enero. Una vez que entre en funciones la administración Trump, toman algunos meses para poner en funciones al representante comercial de Estados Unidos, a los subsecretarios, etcétera. Pero yo creo que hay que ver las amenazas de Trump como una guía de la dinámica que va a utilizar en sus relaciones con México de ahora en adelante. No necesariamente va a cumplir todas las amenazas, pero va a presionar día con día a la administración mexicana.
Queda clara esta estrategia que ya se vio en su anterior administración del señor Trump. En el caso del nearshoring, también Trump promete llevar las industrias a Estados Unidos o producir en Estados Unidos y quitar esta oportunidad posiblemente a México. ¿Qué es lo que vislumbras en este caso? ¿Sucederá? ¿Está dentro realmente de las estrategias o es una posición simplemente extrema dentro de esta estrategia que explica? Sí, nuevamente yo creo que Trump está repitiendo muchos de los argumentos que utilizó en su primera administración. Está regresando al tema de la obsesión con el déficit, la obsesión con que no haya offshoring de empresas estadounidenses que inviertan en el extranjero, cosas que simplemente no cumplió porque no se pueden cumplir. Es decir, no hay manera de reducir, digamos, por decreto el déficit comercial o el superávit que tienes con una región. Obedece a factores económicos que no los decide ni el presidente ni ningún miembro de su gabinete. El fenómeno de nearshoring es el resultado justamente de este atractivo que existe en Norteamérica. Cuando empresas a lo largo del mundo están buscando acortar sus cadenas de valor derivado de la crisis del COVID, de los costos que se generaron por la parálisis, por ejemplo, del aparato productivo en Asia derivado del COVID, muchas empresas multinacionales que invierten en diversos países del mundo buscan acortar estas cadenas de valor y acercarlas a los mercados finales. Y la joya de la corona en Norteamérica, ese mercado final, es el mercado estadounidense. Entonces México está privilegiado en el sentido de la vecindad con Estados Unidos y de ser uno de los pocos países del mundo que tiene un acceso irrestricto a ese mercado. Eso hace que seamos atractivos a recibir inversión. Entonces, ya sea por declaraciones en conferencias de prensa, por medidas restrictivas que pueda tomar la administración Trump, no va a convencer a las empresas del mundo ni las estadounidenses de dejar de invertir en México. Puede generar condiciones difíciles para el acceso a Estados Unidos, pero eso de alguna manera es darse un balazo en el pie. El sector automotriz, por ejemplo, depende enormemente el sector automotriz estadounidense de los insumos que vienen de México, de los vehículos terminados que México exporta, no solo a los Estados Unidos, sino al mundo, pero que contienen más o menos 40% de contenido estadounidense. Es decir, cuando México exporta al mundo, gracias a esas inversiones americanas que se hicieron en nuestro país, está exportando a Estados Unidos a través de México. Entonces, decir de tajo por una narrativa política que conviene en una elección, que vas a cerrar ese acceso, vas a impedir la inversión, la realidad es otra. Yo creo que rápidamente, como sucedió en 2017-2018, Trump se va a enfrentar a la realidad y va a ser su propio sector privado y los miembros de su gabinete que lo van a alertar del daño que le puede hacer a la economía estadounidense si trata de impedir la inversión en México o en algún otro socio comercial importante de Estados Unidos. Y es claro que las condiciones que tiene México para el nearshoring son reales. Entonces, me parece que las empresas están viendo esa realidad con todos los beneficios que da México para el nearshoring. Sí, sin duda. Y es más, estas cifras de 36,000 millones de dólares que insiste el gobierno de México en que son cifras récord, la realidad es que son muy parecidas a las cifras que había al final de la administración del presidente Peña Nieto. Entonces vemos que de alguna manera están estancadas, digamos, son cifras importantes, pero podrían estar mucho mejor, porque aunado a la liberalización comercial, a los tratados que tenemos en vigor, al TEMEC, que como mencionaba hace un minuto, es el motor de atracción de inversión a nuestro país, tenemos que acompañar esto con políticas de desarrollo industrial a nivel nacional, políticas públicas que fomenten un ambiente de negocios propicio a atraer y a retener la inversión. Y se tiene que actuar en muchos frentes. Desarrollo regional, es decir, cerrar la brecha entre el norte y el sur del país, acelerar, digamos, la inversión en investigación y desarrollo, capacitación de la fuerza laboral, el tema energético, la red de transmisión y distribución eléctrica, es decir, verlo de manera integral para generar esas condiciones que nos permitan no tener 36,000 millones de dólares, sino rebasar 50 o 60,000 millones, que sí es factible.